Saludos para todos, mi nombre es Juan Carlos Misa Almanza y el presente video tiene como finalidad presentar un análisis del capítulo 9 del libro Ciencia y Arte en la Metodología Cualitativa de Investigación, cuyo autor es el señor Miguel Martínez Miguelés. El capítulo en cuestión presenta una visión de conjunto sobre todas aquellas etapas y procesos que permitirán la emergencia de la posible estructura teórica en una investigación con enfoque cualitativista, es decir, el proceso completo implica la categorización, la estructuración, la contrastación y la respectiva teorización. La primera fase es la categorización. Este proceso inicia desde el mismo momento de comenzar la recolección de datos y de toda la información. Las categorías son como unos cajones conceptuales en los cuales se almacena la información que se obtiene. Categorizar significa clarificar las partes en relación con el todo, organizar, conceptualizar, codificar, es decir, consiste en ponerle un nombre, asignar o definir con un término o una expresión breve y precisa la esencia o idea principal de cada unidad temática. Cuando la información del material primario o protocolar, lo que son las anotaciones de campo, las grabaciones, las afirmaciones, transcripciones de la entrevista, entre otros, se encuentra de manera completa, es decir, sea lo más exhaustiva y minuciosa que se pueda, el proceso de categorización requiere que el investigador deba realizar una inmersión mental profunda y completa con todo ese material. De hecho, en este punto hay que resaltar que la categorización, el análisis y la interpretación de los contenidos no son actividades mentales separables. Por el contrario, son complementarias y deberán basarse principalmente en conceptos o hipótesis que emerjan, que se originen o surjan de la información recopilada en la realidad que se está describiendo. Cada vez que se revisa el material escrito, cada vez que se escuchan los diálogos o se observan una y otra vez las escenas filmadas, se pueden abrir nuevas puertas a través del análisis que se realiza, y de esta manera tener la oportunidad de descubrir nuevos aspectos, nuevas realidades, nuevos matices, nuevos detalles que antes no habíamos notado. Todo ello para poder modificar o enriquecer el significado. De igual manera es recomendable que cada vez que se haga la revisión del material existente se resalten los elementos más relevantes como los nombres, verbos, adjetivos, adverbios, expresiones de gran relevancia y poder descriptivo. También se puede utilizar símbolos visuales o numéricos, crear esquemas para una posible interpretación, diseñando y rediseñando los conceptos de manera constante. También se deben tener en cuenta que algunas categorías, a pesar de tener el mismo nombre, presentan diferencias en sus propiedades o atributos. En este caso, se asignarán subcategorías para lograr una mayor especificidad. Pueden ser causas, condiciones, consecuencias, dimensiones, tipos, procesos, entre otros. Una vez definidas las categorías de análisis, se sugiere asignarles códigos o etiquetas que faciliten el manejo de la información. Estos códigos se pueden representar por números, por letras u otros símbolos. De igual manera, las categorías se deben agrupar o asociar de acuerdo con su naturaleza y contenido. Los procedimientos que se pueden usar en este punto pueden ser manuales, es decir, podemos usar una tijera para recortar las categorías y aplicarlas por índices en carpetas individuales. O también podemos utilizar programas de computación que manipulan, que ordenan, que organizan y hasta tratan de interpretar y teorizar con los datos cualitativos. Dentro de estos programas, el más recomendado es Atlas Tree. Las categorías son unas herramientas conceptuales muy valiosas en el contexto de la investigación y el análisis, ya que permiten organizar, clasificar, examinar diferentes fenómenos para comprender el mundo que nos rodea. Lo que a su vez va a facilitar la obtención de respuestas a preguntas como dónde, cómo y por qué puede ocurrir algún fenómeno que se está analizando. Asimismo, las investigaciones cualitativas responden a necesidades puntuales de la sociedad en aras de transformar los entornos para mejorar las condiciones presentes, y en este sentido, la fase o etapa de categorización requiere una profunda reflexión e interiorización. Esto se hará en función de concebir cada una de las categorías que se generen, tomando en consideración toda la trayectoria de la investigación, sobre todo especialmente en lo que concierne a la voz de cada uno de los sujetos que formaron parte de la investigación. La siguiente fase o etapa es la estructuración. La creación de una estructura conceptual como la generación de una teoría es producto de una actividad intelectual propiamente humana y personal. Además, es el resultado de la observación, de la reflexión,
el razonamiento de un fenómeno estudiado. Al crear una estructura conceptual, se busca identificar patrones, relaciones y conexiones entre diferentes elementos de un fenómeno o problema. Esta actividad requiere la capacidad de abstracción y la habilidad para organizar conceptos de manera significativa. Para iniciar la fase de estructuración de manera efectiva, se sugiere seguir el proceso denominado codificación axial, indicado por Straub y Corbin en 1990. Bueno, este proceso implica integrar categorías más específicas en categorías más generales, seleccionando solo las más relevantes. En este punto, pues la estructura podría considerarse como una gran categoría, más amplia, más detallada y más compleja. Una estrategia apropiada para encontrar estructuras teóricas en esencia se va a caracterizar por un movimiento en espiral, es decir, del todo a las partes y de las partes al todo, incrementando progresivamente tanto el nivel de profundidad como el grado de comprensión de cada vuelta, ya que al conocer la totalidad se logra una mejor comprensión de los detalles y al captar las particularidades se mejora la comprensión del conjunto. Por lo general, el proceso de estructuración conlleva a recurrir a metáforas y analogías. En este punto es oportuno traer a colación las palabras de Aristóteles cuando decía, comillas, lo más grande a que se puede llegar es a ser un maestro de la metáfora. Esta es la marca de genio. De este modo, incentivar, impulsar, poner en práctica la capacidad creativa y hacer uso de la facultad imaginativa a través del uso de esa herramienta puede conllevar a los académicos, a los científicos, a desarrollar modelos que puedan representar de manera adecuada una estructura teórica, lo que puede llevar a avances en la comprensión de la realidad estudiada. Pero de igual manera, otro recurso técnico de gran ayuda es la elaboración de diseños gráficos, trazar diagramas, usar esquemas, flechas, permitiendo hacer más visible una realidad. Además, constituyen una vía para comprender, para entender, explicar y demostrar cómo funciona la dinámica interna del fenómeno de estudio. En el proceso de estructuración es esencial reconocer dos fases que comparten un método similar pero tienen objetivos distintos: la estructuración individual y la estructuración general. La estructuración individual, como su nombre lo indica, se centra en cada miembro o fuente de información, mientras que la general se aplica a todos los miembros o fuentes de información. Bueno, la tercera fase es la fase de contrastación. Bueno, esta fase de contrastación se llevará a cabo, aquí se llevará a cabo la tarea de establecer conexiones, confrontaciones, buscar patrones, similitudes, diferencias y comparar los hallazgos obtenidos con aquellos estudios semejantes o afines que se mencionaron en el marco teórico referencial, permitiendo de esta manera una comprensión más profunda del verdadero significado del estudio. Esta comparación y esta contrastación pueden conducir a la reformulación, a la reestructuración, ampliación o corrección de construcciones teóricas previas, logrando con ello un avance significativo en el área. En otras palabras, algunas teorías anteriormente establecidas podrían en su mayoría servir como orientación para la interpretación de los nuevos datos. De hecho, la importancia de la contrastación radica en la posibilidad que tiene el investigador de ajustar, de perfeccionar, de ampliar, de reformular y enriquecer las conclusiones. Es decir, permite examinar el trabajo desde perspectivas diferentes, lo que a su vez contribuye a una comprensión más profunda y enriquecedora del objeto de estudio. Bueno, la última fase es la fase de teorización. Una teoría es una construcción mental, simbólica, verbal o icónica de naturaleza conjetural o hipotética, que nos exige y estimula a pensar de una manera innovadora al incorporar, al unificar, organizar o dar sentido a un conjunto de conocimientos previamente considerados incompletos, vagos o intuitivos. Además, por lo general se compone de un conjunto de suposiciones, incluso de leyes ya establecidas, de tal manera que su síntesis puede abarcar desde lo completamente conocido hasta lo simplemente sospechado. Bueno, Albert Einstein afirmaba que la ciencia consiste en crear teorías. Sin embargo, una teoría representa una nueva perspectiva de ver el mundo y existen múltiples enfoques posibles de ver ese mundo. De hecho, el proceso cognitivo de la teorización consiste en manipular y en descubrir categorías y las relaciones entre ellas.
De igual manera, las actividades formales del trabajo teorizador consisten en percibir, comparar, contrastar, añadir, ordenar, establecer esos nexos y relaciones y además especular. Bueno, la teorización original se logra relacionando siempre más entre sí esas categorías y sus atributos y propiedades. Además, esa transición de los datos a la teoría requiere de una imaginación creadora. En este sentido, Popper, en 1963, indica que las teorías son, comillas, son el resultado de una intuición casi poética. En este orden de ideas, la teoría pues, es una construcción mental, es una invención, solo se llega a ella mediante el ejercicio de la imaginación creativa. Es decir, es un modo de mirar los hechos, de organizarlos y representarlos conceptualmente a través de una nueva red de relaciones entre sus partes constituyentes. Bueno, la categorización, la estructuración, la contratación y la teorización son procesos esenciales en la generación del conocimiento. Estos elementos trabajan en conjunto para organizar la información, validar afirmaciones, identificar patrones y construir modelos explicativos. La ciencia y la investigación se basan en estos procesos para avanzar en el entendimiento del mundo que nos rodea. La interacción entre estos cuatro elementos permite la evolución constante de la ciencia y la adquisición de un conocimiento cada vez más profundo y preciso. Por lo tanto, pues, es fundamental comprender y aplicar estos procesos en la búsqueda del conocimiento y el progreso de la sociedad. Bueno, aquí tenemos las referencias, que es el libro de Martínez Miguelés, 2004. Muchísimas gracias y hasta pronto.